En el video de hoy descubriremos si es posible completar toda la aventura de Plantas vs Zombies 2 usando únicamente plantas de mundo. No estará permitido usar plantas premium, gemium o de paquetes de semillas. Y para que sea un verdadero reto las tendremos todas a nivel 1 y no compraremos nutrientes ni potenciadores. Empezamos por el antiguo Egipto. Nivel 1, facilito. Como siempre empecé plantando girasoles para poder colocar las primeras nueces y defensas. Al ser el primer día fue bastante tranquilo. Pasamos al día 3. Aparecen por primera vez los zombies camello, así que decidí usar plantas con daño perforante y de área. Otro nivel bastante calmo. Antes de continuar quiero aclarar que no voy a mostrar todos los niveles porque el video quedaría demasiado largo, además, hay varios que no serían parte del reto porque se sobreentiende que se pueden completar fácilmente, como en los que el juego elige las plantas por nosotros, las batallas contra el Dr. Zombos y los de entrega especial, que son los de ruleta o cinta transportadora. Día 7 y nos hicieron un spam masivo de zombies camello, pero nada que no se pudiera controlar con algunos boomerangs. Hasta ahora los niveles no requieren un gran esfuerzo mental. Para el día 9 decidí llevar a la melonpulta congelada, en la oleada final venían bastantes exploradores y se podía complicar. Día 13, misma estrategia que en niveles anteriores, frijol láser y humoseta para destruir a los zombies camello. Siguiente día, como tenía restricción tuve que desplantar algunos girasoles para poder seguir colocando boomerangs. Este es probablemente el nivel con menos plantas que verán en el video, otra vez tenía una restricción con la cantidad que podía colocar. Me decidí por el girasol para colocar el menor número de plantas posible. Lo mismo con la melonpulta congelada, era excelente para este nivel. Pasamos al último día, no tenía ningún objetivo o restricción pero traía varios zombies peligrosos. Planteé una estrategia con setas solares porque era un nivel un poco más largo. Como planta de daño elegía aguijón rojo y para frenar a los zombies puse 2 columnas de lanzamaíces y una de nueces primitivas. Como ven ninguno pudo atravesar las defensas. Pasamos al segundo mundo, mares piratas. La oleada final la terminé con bastante facilidad con unos cuantos tiros de hierbalupa. Los siguientes niveles eran bastante parecidos, llenos de gavioteros, pero les hice frente con un poco de mantequilla. En el día 4 hace su primera aparición el zombie tonelero, por lo que opté por la pincho hierba y pincho roca para destruir el barril, pero al final terminé usando a una planta aún mejor para esta tarea. Así es, el todopoderoso frijuelle. Para la oleada final el patio se llenó de zombies, así que recurrí una vez más al todopoderoso frijuelle para que nos ayude a limpiar el jardín. Siguiente nivel, lo mismo, congelamos al zombie, girasoles y lanzamaíces. Y para la oleada final full nutriente de hierbalupa para terminar facilito el nivel. Día 13, en este nos pedían producir al menos 2000 soles, unos cuantos nutrientes a los girasoles y listo. Saltamos hasta el día 23, no dejes que los zombies pisen las flores. Sí, ya sé que todo el mundo dice que la mejor opción es poner pincho hierbas o plantas similares sobre las flores y que yo en mi otro video enseñaba este mismo truco. Pero el día de hoy les traigo una forma mucho mejor de hacer esto. Con un nenúfar. Desde la última actualización pueden ser plantados en cualquier sitio, y ya no solamente en el agua. Esto da pie a nuevas estrategias como esta. Fue un día bastante corto, diría que estuvo fácil para ser uno de los últimos. Tercer mundo, salvaje oeste. Día 1, lo típico, nivel corto, comienzo clásico y lo pasamos rapidito. En el día 2 aparece el buscador de oro así que opté por usar la melonpulta congelada para apagar su dinamita. Y bastante fácil la verdad. Unos cuantos nutrientes y lo terminamos. Pasamos al día 3 y nos enfrentamos al zombie pianista, así que elegí a la pincho hierba para contrarrestarlo. Otro nivel de una bandera que pasé fácil con unas pocas plantas. Saltamos hasta el día 5 y acá es donde empieza lo bueno, se nos presenta el zombie poncho, probablemente el más molesto de este mundo después del gallinero, pero no hay de qué preocuparse porque contamos con nuestro gran amigo el frijol. Este nivel sí requería una estrategia un poco más seria porque venía una gran variedad de zombies, nos teníamos que preocupar de los zombies poncho y estar alerta a los buscadores de oro, que, hablando de eso se me escapó uno en la última fila, pero lo que no sabía es que iba a ser la primera víctima del frijol. Y la oleada final la barrimos fácil con los nutrientes. El día 10 es corto pero bastante intenso debido a los zombies gallinero. Planeé una estrategia con juncos eléctricos, nueces primitivas y pincho hierbas para evitar el avance de las gallinas.
También elegí a Tomillo Tiempillo por si se colaba alguna gallina, pero como pueden ver la estrategia funcionó bastante bien, ni siquiera tuve que usar a Tomillo. Día 13, aparece el zombie toro, unas nueces cascararabias y lo pasamos rápido. Siguiente nivel. No dejes que los zombies pisen las flores, bastante fácil, todo iba bien hasta que llegué al día 23, podía perder máximo 2 plantas, estaba bastante confiado hasta que llegó este cabrón. No pude detenerlo con nada y aplastó a mis plantas. Oficialmente había perdido por primera vez. Pero no pasa nada, cambiamos un poco la estrategia, más potencia de fuego y reventamos al pianista. Último nivel, había que proteger a estas nueces. Junco eléctrico para las gallinas, melocotón para los toros robot, y vainas como principal DPS. Y esto nos lleva hasta el cuarto mundo, las cuevas congeladas. Bueno, en el día 1 no hay mucho que comentar, una sola bandera, ni siquiera hubo vientos helados, pasamos al día 2. Todo tranquilo hasta que se congeló una nuez y se colaron unos cuantos zombies en la última línea, pensé en reiniciar pero vi que tenía un nutriente así que lo usé en la repetidora y... Siguiente nivel, facilito. Y llegamos al día 13, 4 banderas, zombies muy resistentes y un zombistein, este sí estuvo un poco más difícil, pero con la ayuda de las plantas explosivas lo pasamos. Día 22, nos enfrentamos a la comadrejera, planté una columna de guardacelgas para que no puedan pasar y detrás unos juncos para acabar con el grupo. Para este último nivel tuve que proteger a estos rotinavos. Todo estuvo relativamente tranquilo hasta la oleada final, el último zombistein que quedaba se cambió de línea gracias a las baldosas de hielo, y no logré defender al pobre rotinavo. Para el segundo intento puse guardacelgas delante de los rotinavos para protegerlos mejor, sobre todo de los zombiditos, que siempre aterrizan en la tercera casilla. Otro dato importante. Cuando vayan avanzando en el nivel, cambien los productores solares por plantas de ataque. Por ejemplo, acá quité los girasoles para poder plantar más cococañones. Es algo que muchos sabemos pero no siempre hacemos. Nice. Pasamos al quinto mundo, Ciudad Perdida. El nivel 1 bastante fácil, como de costumbre. Para el día 2 apliqué una estrategia parecida, solo que esta vez planté los aguijones rojos en las primeras columnas para aprovecharlos al máximo. Día 6, nos enfrentamos al zombie excavador, otro enemigo bastante molesto, pero no causó demasiados problemas. En el día 10 aparecen tanto el excavador como el parasol, así que usé mosetas y frijoles láser, plantas que funcionan muy bien contra estos zombies. Día 15, nos pedían proteger a estos dos Ake. Fue un nivel algo largo pero fácil, como pueden ver los zombies apenas pasaban las últimas columnas. En el día 20 hice cualquier cosa así que tocó reiniciar, y la segunda fue la vencida. Día 24, no dejes que los zombies pisen las flores. En un principio elegí a la nuez infinita para parar a los zombies con su nutriente, pero por alguna razón se me olvidó ponérselo. Igual el nivel terminó siendo arrasado por las plantas sombrías. El último día fue el 30, este sí fue bastante intenso, tuve que usar a Tomillo Tiempillo para regresar al principio del patio a unos zombies que llegaron columpiándose y habían pasado las defensas. Y para la oleada final había tantos zombies que no pude contenerlos. Pero luego eliminé a un zombie con nutriente y pude recargar a Tomillo. Viajamos hasta futuro lejano. Día 1, no hubo mucha diferencia con otros mundos, una bandera y poca variedad de zombies. En el día 4 tuve que sobrevivir mientras caían bombas solares, nada demasiado difícil. En este nivel venían bastantes robocono, así que usé nueces infinitas y 2 columnas de lanzamaíces para retenerlos un poco. Para el día 13 vi que venían muchas máquinas, así que me decidí por el lanzaguisantes primitivo. Esto más la columna de guardacelgas bastó para mantenerlos lejos. Día 15, tuve que defender a estos ponelos. Me puse creativo y quise usar únicamente hierbalupas como fuente de daño, y sorpresivamente funcionó bien gracias a todos los girasoles que planté. Sí, tenía que defender a otras plantas. Pero no pasa nada, hacemos la clásica jugadinha de la nuez infinita. Joder, otro nivel de bombas solares. Este fue el último, bastante fácil si me lo preguntan. El verdadero reto comienza en los siguientes mundos, que estaremos completando en el próximo video. Vamos a tener que ponernos serios. Gracias a todos por el apoyo, nos vemos la próxima semana con el final del reto.